Amigos, queridos compañeros de la Escuela Nacional de Cuadro, la revolución comienza cuando en un momento de crisis, el México de 1910 no encontró cabida en sí mismo, cuando se percató de que era más grande que el papel que le habían dicho que jugaría. La sociedad se hartó, también quería jugar. Esta sociedad, sintiendo la necesidad de surgir, de renacer, de voltear al cielo y creer en su México, en ese México que a muchos se les había negado y otros habían muerto por él, decidieron comenzar la lucha. Muchos héroes dieron su sangre por ver consagradas sus demandas en un instrumento, el cual poco a poco fue tomando forma, hasta llegar a ser lo que llamamos la Carta Magna, nuestra Constitución. Aquella culminada por el constituyente del 17, el cual tenía esperanzas de ver a su México enaltecido, en un progreso sin discordia y en un desarrollo por la felicidad de las familias y generaciones mexicanas. Ese constituyente, que también estampó sus ideales de respeto a los derechos laborales, agrarios, democráticos, políticos, educativos y de amor al país. La Constitución del 5 de febrero de 1917 es el reflejo de luchas, es la consecuencia de debates, es el ímpetu de muchos mexicanos que ya sentían la justicia de la revolución. Allí nació un sueño. Este sueño se llama paz. Entonces, como ahora, los mexicanos ya no queríamos más revueltas y masacres. No aceptaríamos más pérdidas humanas. Deseábamos un país en tranquilidad, pero con progreso y democracia. Todos los que nos reunimos aquí sabemos bien que existió una persona con la visión de materializar ese sueño y comenzar el cambio, Plutarco Elías Calles, cuya figura es un ejemplo para los priistas y un ideal para los políticos de las nuevas generaciones. También sabemos todos que aquellos muertos en la lucha armada eran héroes, para sus familias, para sus comunidades y ahora héroes de la revolución. Sus luchas, sus batallas y su legado siguen vivos en nuestros cuadros de nuestro partido, en los nuevos elementos de la patria, nosotros. Es por ello que pregunto, ¿somos hijos de la revolución? Porque si bien la aspiración de todos nosotros es que buscamos una oportunidad para gobernar y servir a nuestro México, primero nos tenemos que formar. Y lo vamos a hacer conociendo y defendiendo la lucha y los ideales de la revolución. Porque el político que no sea capaz de defender la lucha y el sacrificio de los mexicanos no tiene cabida en esta nueva era, que ya no quiere sangre, quiere democracia, quiere paz. Así comenzó la larga vida democrática de nuestra nación, primero, de la mano con el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que supo evolucionar con la sociedad, escuchándola y sintiéndola, agrupando a la población y arropando dentro de su mismo seno a grupos representativos de la sociedad. Los militares se encontraban en la estructura del partido. Si la reforma agraria era parte fundamental de nuestra revolución, la Confederación Nacional Campesina se crearía para que jamás se olvidara una máxima de aquella revolución nuestra. Si los obreros necesitaban unirse y encontrarse y sentirse acogidos por el partido, se crea la Confederación de Trabajadores de México. El Partido Nacional Revolucionario jamás cerró sus puertas, pero las instituciones de un Estado democrático no tienen por qué ser eternas, y el Partido Nacional Revolucionario supo cambiar cuando era necesario. Evolucionó al Partido de la Revolución Mexicana. Y le correspondió el momento de atender los conflictos que surgían entre las naciones del mundo con mano firme y respeto a la soberanía, teniendo un lazo de amistad con los refugiados de las guerras internacionales. México ya era un actor importante en el mundo. México se encontraba a nivel internacional. Todo ello trajo consigo un gran prestigio para nuestra nación, gracias a la congruencia y honestidad del general Lázaro Cárdenas, quien emprendió la defensa de México en el contexto internacional, a través de la doctrina Estrada. Al transportarnos hasta aquella época, ¿cómo no mencionar el acto que muchos aún pregonan y a la vez critican? La expropiación petrolera. Este hecho que marcó la vida de muchos mexicanos
y que ha sido sustento económico nacional durante varias décadas, como también lo fue la nacionalización de los ferrocarriles. Con estos cambios llegó la era de la institucionalidad a México. A través de nuestro Partido Revolucionario Institucional y sus reformas, llegó el momento de la democracia y justicia social. Con este salto a la vida institucional y democrática, cuando por primera vez el presidente de México no era un militar, nuestro partido supo ganarse la confianza de su gente, y con ello el presidente Miguel Alemán supo emprender cambios que eran urgentes para la población. El nacimiento de las grandes instituciones del Seguro Social, para garantizar que todos los trabajadores pueden tener seguro médico, pensiones, prestaciones y derechos emanados de la Revolución. Se logró el fortalecimiento de la educación laica y gratuita, impartida por el Estado, porque los niños siempre han sido el espíritu de cada padre y su fuerza de voluntad para realizar sus labores. Para el partido también ha sido de esa manera. Sabiendo cómo se encontraba el país, el gobierno de aquella época decide que todos los niños deben de tener su libro o libro de texto gratuito, para que estudien y se preparen para el México que viene. ¿Quién nos recuerda las caras de felicidad de los niños o de nosotros mismos al recibir un libro? Esa sonrisa, ese ímpetu, es lo que no se debe de olvidar, y por el que el partido siempre debe de luchar. Con el nuevo cambio ideológico y haciendo caso a la Carta Magna, se decide que los trabajadores también tienen derecho a una vivienda digna. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Infonavit, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, donde cada uno de los involucrados podrá aportar una parte del total. Así, patrón, trabajador y gobierno podrán hacer posible el patrimonio del trabajador. El Partido Revolucionario Institucional cumple sus propósitos y sus promesas. IMSS, ISSSTE, Infonavit, PEME, INE, CFE, todos con el propósito de mejorar la vida de las familias mexicanas y así poder fortalecer el Estado mexicano. Pero amigos, no podemos ser indolentes ante nuestros errores. No todo ha sido un paraíso, ni todo ha sido glorioso. Porque así como admiramos a Lázaro Cárdenas, a Miguel Alemán o a López Mateos, así como los aplaudimos como personas y nos sentimos orgullosos de la historia de nuestro partido, también debemos de pedir perdón a la historia y a México. Nos hemos equivocado y elegido mal. El movimiento estudiantil del 68 no debió haber sido de esa manera. Y como ese, podríamos pedir otros perdones. Cuando es cierto que lo que hagamos no les devolverá la felicidad a esas personas, a esas familias. Y no es menos cierto que ha sido el ejemplo más claro y mejor aprendido por el partido y sus nuevas generaciones. Represión jamás. ¿Hemos aprendido algo de ello? Sí, aprendimos. Y es por ello que el Partido Revolucionario Institucional respeta y defiende la libertad de expresión, de manifestación política y la libertad de prensa. Derechos inherentes al ser humano, que los periodistas no dejaremos jamás de enarbolar. Llegamos a las décadas de 1980 y 1990, cuando el país tuvo un momento de cambio, de llevar muchos años estando cerrado a un instante de abrirse al mundo. Era el momento. La globalización alcanza al país. México tenía que entrar en el nuevo mundo y el partido ya tenía la respuesta. Se dio cuenta que el mundo le exigía a México cambiar. Si no lo hacía, no podría ser parte de la nueva era global. Y así fue, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Este hecho hizo que México se diera a notar en el mundo como una potencia emergente, retando a la más grande de las economías y defendiendo sus intereses. Durante varios años se había forjado dentro del partido una corriente extraordinaria de hombres y mujeres con el ideal de cambiar todas las situaciones opacas de México.
Con el nombramiento de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, ese grupo vio esperanzas, y el México con hambre y sed de justicia también lo vio. Pero no todo es felicidad. El 23 de marzo del año de 1994, un asesino mató la transformación de México. La historia juzgará, y así fue que muchos de los grandes representantes de este grupo fueron cayendo. Pero desde hace algunos años, un hombre ha traído consigo ese progreso como estandarte en su imagen y en su compromiso por México. Ese hombre es Enrique Peña Nieto, quien desde el gobierno del Estado de México trajo consigo la idea de que hay que cumplir para que la gente crea en el partido. Hay que ser honestos para que las personas confíen en sus políticos. Oye amigos, vengo a decirles que México ya no necesita un cambio, que eso fue hace mucho tiempo. Hoy México necesita una transformación. La transformación de México es por Enrique Peña Nieto. Así comenzó el gobierno actual, que observó que el país necesitaba una transformación total, y algunos intereses particulares se sentían lastimados por esa transformación. Pero recordemos, la nación es primero. 11 grandes reformas estructurales. En poco tiempo, grandes cambios en el país y grandes acciones son el resultado de esta administración, que aprendió que a México le cumple o te olvida. Y al PRI de hoy, nadie lo va a olvidar. Reforma energética. No se vende Pemex. El petróleo es de los mexicanos y para los mexicanos. Necesitamos una renovación. Necesitamos transformar a Pemex. Darle la modernización que la sociedad exige. Y ya lo dijo nuestro presidente. Pemex no se vende. Reforma fiscal, cuyo objetivo es la mejor distribución de los recursos, la manera en que sean administrados y cómo serán gastados. Ya basta de parches fiscales. México, en este momento de transformación, necesitaba definir un nuevo tipo de educación. No podemos quedarnos con las reglas del siglo pasado. Enrique Peña Nieto lo palpó y comenzó la reforma educativa, donde los principios del artículo 3 constitucional serían respetados. Porque la educación será gratuita, siempre será considerada de esta manera. No podemos darles el lujo de perder el gran recurso nacional que son todos los niños y jóvenes del país. Debemos otorgarles respuestas y muchas de estas son a través de la educación. Que ellos mismos demanden y que sepan cómo hacerlo. Sabemos que con esta reforma en particular se han caído grandes cabezas de algunos sindicatos, que no se preocupaban por la educación, sino por sus propios intereses. Vivimos manifestaciones, vimos mítines, que repetían que sus derechos fueron violentados. No es cierto. Los derechos de los profesores siguen vigentes y fortalecidos con la reforma. La educación va a cambiar y necesitamos mexicanos que guíen a nuestros jóvenes hacia el cambio. Maestros con vocación, que compartan el anhelo de un México con preparación, que sepan que México es un país destinado a la revolución constante, pero sobre todo al respeto, tolerancia y convivencia de todos los ideales e ideologías. La reforma educativa trae consigo el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Dicho sistema es, y solo es, para poder evaluar la educación que se imparte y encontrar las deficiencias para mejorar la educación con el mismo principio de nuestros revolucionarios y constituyentes. Que la rectoría de la educación la mantenga el Estado. El Partido Revolucionario Institucional siempre ha estado a la vanguardia de lo que México necesita. Ahora, el México del siglo XXI necesita una transformación. ¿Quiénes son los que heredarán a nuestro país? Pues nuestros hijos, los niños de hoy. A ellos les debemos encomendar la vanguardia nacional de mañana y del siglo que viene. No podemos quedarnos esperando a que otra generación lo realice, porque hoy es cuando México más lo necesita. En el México de hoy debemos de ser útiles, debemos ser positivos, debemos ser proactivos y pensar en que mañana será tarde.
Las reformas de nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, vislumbran un momento histórico, un instante donde nuestros fundadores soñaron estar y observar cómo todos los principios de un Estado de Derecho y democracia son posibles en este México de paz, donde todas las expresiones políticas han sido escuchadas y han plasmado su identidad en las reformas. El Partido Revolucionario Institucional hoy ha madurado y ha entendido que solo en cooperación con los demás partidos políticos es posible hacer los cambios que necesita y reclama nuestro México. Nuestro presidente de la República lo vio y hoy es posible. Con el Pacto por México, el país obtuvo transformaciones extraordinarias, las cuales pasarán a la historia y sabremos que hicimos bien. Sabremos que todo lo que hicimos fue por México y sus herederos. Compañeros, amigos, ¿somos hijos de la revolución? No. Somos los herederos de una revolución constante, que nació en el año de 1910 y que no ha parado de darle a México lo que necesita. Somos los revolucionarios que aún hoy, más de 100 años, sigue haciendo lo que sabe hacer, mover a México. ¡Viva México! ¡Viva la revolución! ¡Viva Enrique Peña Nieto! ¡Viva el PRI! ¡Viva México! Muchas gracias.